Bueno, pues ya tenía yo ganas de tener un ratito para poderos comentar mis opiniones respecto de Star Wars Rogue One, una película a la que le tenía yo pues unas ganas, como os podéis imaginar, tremendas, dado que como en algún vídeo ya os he confesado, pues bueno, soy fan de la saga creada en los años 70 por George Lucas. Fui uno de esos niños que tuvo ocasión de acudir al estreno de la inolvidable, ¿no?, primera película que inició esa franquicia maravillosa de películas que podemos englobar bajo el título general de Star Wars. Ahora cuando estoy grabando esta video review, pues ya la noche, ¿no?, la madrugada del viernes al sábado, la película, de una manera, digamos, oficial, ¿no?, pues se ha estrenado el viernes 16, es decir, hoy, pero se ha adelantado, ¿no?, su estreno como suele hacerse con las películas de la saga. Y bueno, pues yo tuve ocasión de verla el jueves, ¿no? Y la idea principal, ¿no?, la idea que yo tenía en haber hecho esta video review, pues nada más salir del cine, pero la verdad es que era bastante tarde, ¿no? Era cerca de la 1 de la madrugada cuando yo abandonaba las salas Yelmo en las que pude disfrutar de Rogue One. Y bueno, pues al día siguiente tenía que levantarme a trabajar y decidí demorar el asunto. Y el caso es que, bueno, pues hoy viernes, pues hasta estas horas ya de la madrugada, concretamente ahora es la 1 menos 20, cuando grabo esta video review, cuando comienzo a grabarla, pues no he podido aquí ponerme delante de la videocámara, como digo, pues para comentaros un poco cuáles han sido mis impresiones de esta esperada película. Lo primero que tengo que decir es que me sorprendió mucho que tan solo estuviéramos 5 personas en la sala. O sea, la verdad es que acudí a decir una media hora antes o así por si hubiera problemas de entrada, ya un poco advertido, ¿no?, de lo que ocurrió con el episodio 7, porque ya sabéis que el episodio 7 se estrenó a las 12 de la noche el jueves, el año pasado, y bueno, y la verdad es que yo dudé, ¿no?, hasta el último momento entre seguir o no. Finalmente decidí acudir a la sala temeroso de no tener entradas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no tuve excesivo problema, ¿no?, en intentar a ver el episodio 7, incluso llegando pues 10 minutos antes al cine. Pero bueno, no obstante, pues también, ¿no?, tomé algo de prudencia y fui a la sala pues pensando que habría bastante ambiente, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la cosa estaba mucho más muerta de lo que lo estuvo durante el estreno de la última entrega, ¿no?, hasta esta de la saga de Star Wars, ¿no? Ya os digo, ¿no?, tan solo 5 personas en la sala, que yo parecía una broma, ¿no?, en un pase pues a las 10:30 de la noche, ¿no?, que tampoco es una hora excesivamente mala, a pesar de que, bueno, pues de que el día siguiente fuera laborable, ¿no? Vamos al meollo del asunto, ¿no? Y vamos a empezar a hablar ya de Star Wars, de Rogue One, qué parecidos, qué diferencias hay respecto de esta película y las demás. Y bueno, y de un montón de cosas, ¿no? Porque la verdad es que cuando terminé de ver la película, ¿no?, pues, o sea, tenía un montón ahí, ¿no?, de ideas que expresar. La verdad es que tenía como una especie de cacao, ¿no?, motivado por la emoción. Es un poco lo que nos pasa también a los fans, ¿no?, de la saga de Star Wars, ¿no?, que sentarnos ahí delante de la pantalla a ver algo nuevo, pues nos pone, ¿no?, en un estado de excitación especial. Y como que, no sé, ¿no?, como que
primer visionado lo tenemos que digerir, ¿no? Y de hecho, pues yo reconozco que cada película de Star Wars, pues suelo irla a ver al cine. Me ha gustado más, me ha gustado menos, del orden de 2, 3 veces, ¿no? Porque como digo, pues la primera vez es como, pues, no sé, ¿no? Como demasiada excitación, ¿no? Y entonces pues hay que digerir el asunto, ¿vale? Entonces pues cuando la película terminó, pues como os digo, pues tenía yo ahí, ¿no? Un montón de sentimientos, ¿no? Encontrados, de ideas, de sensaciones, ¿no? A lo mejor incluso ha sido bueno el que haya pasado, ¿no? Un tiempo hasta que me haya podido sentar aquí delante de la videocámara a hacer esta video review, ¿no? Porque puede un poco ordenar, ¿no? Algunas de las cosas de las que yo creo que es interesante hablar de esta película de Gareth Edwards, ¿no? Lo primero que hay que hacer pues es, pienso yo, dedicar unos minutos a un director, ¿no? que me parece tremendamente interesante. Yo tengo que confesaros que descubrí complacido a Gareth Edwards hace ya algunos años gracias al visionado en un festival de Sitges de esta película, ¿vale? Que tengo en mi colección, Monsters, y que es una serie B realmente reveladora, en tanto en cuanto pues es una plasmación, ¿no? Muy diferente de esa idea tan clásica y tan manida, ¿no? Y tan sobada, por decirlo de alguna manera, del cine fantástico dedicado a los monstruos gigantes, ¿no? Es una visión distinta de esa temática, ¿no? Que han abordado directores míticos, como por ejemplo puede ser Jack Arnold, como por ejemplo puede ser Ishiro Honda, ¿no? El creador de Godzilla, película que por cierto también adaptó y para mí, o versionó, ¿no? Mejor dicho, con pleno acierto este mismo director, ¿no? Bueno, pues esta fue su carta de presentación, Monsters, ¿vale? Una película tremendamente curiosa que como digo, pues destacaba por su singularidad, ¿no? Y por ofrecernos, pues, una visión abiertamente personal, ¿no? Única, de un tema muy típico, ¿no? Del cine fantástico de todos los tiempos. Tras Monsters, pues bueno, pudimos disfrutar de, para mí, una maravilla del cine fantástico más reciente. Coincido con la revista francesa Mad Movies, que le dedicaba un especial eh, tachándola de obra maestra, ¿no? Al Godzilla de Gareth Edwards, ¿no? Para mí es una para mí es una joya la película. Yo sé que tiene muchos detractores, ¿no? Que hay gente a la que no le gusta, como Edwards pues aborda, ¿no? El tema del monstruo creado por el director que antes he nombrado, ¿no? Por Ishiro Honda. Pero bueno, yo pienso que si Monster nos presentaba a un director bastante inusual, ¿no? Y un director con una personalidad muy marcada y muy definida, ¿no? Un hombre que entendía el género de una manera muy determinada, pues como digo, Godzilla lo confirmaba plenamente, ¿no? Y Godzilla demostraba además de alguna manera algo que yo creo que también está presente en esta película que ha dirigido Gareth Edwards, ¿no? El Rogue One. Y es que es un creador que de alguna forma impone, ¿no? Su visión al estudio, ¿no? A lo mejor estoy adelantando cosas de las que debería hablar después, pero bueno, ya sabéis que ha habido mucha rumorología respecto a si el estudio estaba o no contento con el resultado final de Rogue One, ¿no? Al parecer, pues durante el rodaje hubo muchísimas tensiones entre lo que Disney quería. Claro, como es lógico, pues una película de Star Wars, ¿no? Al igual que esta película de Godzilla, pues es un negocio multimillonario, ¿no? Entonces, pues claro, el estudio lo que quiere es ganar dinero. Y para ganar dinero, pues lo mejor es agradar al gran público. Y en ese sentido hay que apostar poco,
¿vale? Y claro, pues tengo que decir que Monsters, por ejemplo, ¿no? Que es la carta de presentación de Gareth Edwards, no es una película comercial. Entonces poner en manos de alguien, ¿no? Que ha hecho una película de autor, por decirlo de alguna manera, pues un blockbuster, ¿no? Como pretende ser Godzilla, pues es una opción arriesgada, ¿no? Y de hecho, el Godzilla de Gareth Edwards no terminó, ¿no? de rendir en taquilla como se esperaba. Y resulta curioso, ¿no? Pues que Disney haya confiado este spin-off a este director, ¿no? Y como digo, pues ha habido ahí, ¿no? También una especie de tensión, de lucha, muchos rumores. Gareth Edwards diciendo después de dirigir la película que él jamás volvería a meterse en una superproducción. Habladurías, ¿no? De si al parecer volvieron a rodar muchas imágenes, muchas escenas, porque Disney estaba insatisfecha. Se dice también que incluso llegaron a contratar a Zack Snyder, a JJ Abrams, para que puliera lo que Gareth Edwards había hecho, para que volvieran a rodar o hicieran escenas adicionales. Bueno, pues hay todo ahí, pues como digo, un juego, ¿no? También muy, muy entretenido y muy del gusto de Hollywood, ¿no? Y del gusto de los fans del cine. Y bueno, pues yo estoy deseoso, ¿no? De que esta película salga en Blu-ray para ver si ofrece información, ¿no? Respecto a toda esa liada, por decirlo de alguna manera, que ha habido, o quizás no haya sido tanto, y al fin y al cabo pues sea todo un montaje publicitario durante el rodaje de este Rogue One. Eh, entonces, pues bueno, este es el primer aspecto que yo pienso que hay que destacar de la película, ¿no? En el sentido en el que, pues bueno, eh, Disney, Disney ha apostado fuerte, ha apostado fuerte, ¿no? Al contratar a un director que es algo inusual, ¿no? Y que va en contra un poco, pues, de lo que el público se espera. Pensad, por ejemplo, en el episodio 7, la película última, ¿no? Y la primera de Disney, de Star Wars, dirigida por JJ Abrams, ¿no? Que me imagino que todos aquí habréis visto, ¿no? Y si no la habéis hecho, pues bueno, ya estáis corriendo a ella, aquí tenéis mi copia, ¿no? Que es una película que, como todas las de Star Wars, pues me encanta, ¿vale? Y la he visto ya infinidad de veces. Y la verdad es que tengo que decir que cada vez que la veo me gusta más, ¿no? Y me convence y me gana más. Pero es una película a la que se le achacó mucho el que fuera poco arriesgada, ¿no? Y el que siguiera demasiado las pautas marcadas por George Lucas. No podía ser de otra manera, por otra parte. Sobre todo en las tres partes de lo que se considera la trilogía original, ¿no? Las tres películas, digamos, más antiguas. Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Ya sabéis, ¿no? Los que me seguís y los que no, pues ya os lo digo ahora, que yo también soy defensor, ¿no? Ultranza de las tres películas más nuevas, ¿no? De La Amenaza Fantasma, del Ataque de los Clones y de La Venganza de los Sith, a las que considero a la altura, ¿no? de las películas clásicas. Pero bueno, se hablaba de que El Despertar de la Fuerza, y además con razón, ¿no? Pues era un remake inconfeso de las tres partes, ¿no? Clásicas creadas, bueno, la primera dirigida, las segundas, como sabéis, pues muy controladas, ¿no? por ese cineasta genial, ¿no? Que es George Lucas. Entonces, en el Despertar de la Fuerza, pues bueno, Disney apostó poco, ¿no? Apostó poco, hizo una película complaciente, ¿no? Para con el gran público. Y bueno, pues la película la verdad es que obtuvo muy buenos resultados en taquilla. Y al fin y al cabo, pues eso es lo que le interesa al estudio, ¿no? Claro, en este sentido, pues yo pienso que Gareth Edwards ha hecho una jugada bastante osada para con lo que sería el espíritu, ¿no? De la saga de Star Wars. Ya sabéis que el guión de Lucas
está muy influido por las clases que él recibe del eminente experto en mitología, en folclore y en religiones, Joseph Campbell, ¿no? O sea, Joseph Campbell de alguna manera pues alenta, ¿no? Ese primer guión en el cual Lucas muy sabiamente pues va a mezclar toda la tradición, ¿no? Todo ese pozo cultural arcaico pues con elementos característicos de la ciencia ficción, ¿no? Podríamos decir, resumiendo, ¿no? lo que fue la primera película de la Guerra de las Galaxias, ¿no? La que hoy se conoce como Una Nueva Esperanza. Cuando yo la vi, allí no ponía ni episodio 4, yo era niño, ¿no? Estuve en el estreno en el cine. Ni Una Nueva Esperanza ni nada de eso, aquello era la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, podríamos decir pues que es una fantasía medieval tecnificada, ¿no? La Guerra de las Galaxias. O sea, sabe entroncar perfectamente lo antiguo y lo moderno, ¿no? Y además la factura con la que la envuelve Lucas, pues en aquel entonces era una factura pues totalmente insólita, ¿no? Asombrosa, revolucionaria, que nos dejó a todos, niños y mayores, con la boca abierta, ¿no? Yo nunca me cansaré de repetir pues el impacto, ¿no? Que para mí supuso, no ya lo de las míticas letras, ¿no? Amarillas que van yéndose hacia el fondo del espacio, acompañadas por la banda sonora, ¿no? Impagable de John Williams, sino también pues esa pequeña nave espacial, ¿no? Que aparece por un lado del encuadre para inmediatamente pues ser perseguida, ¿no? Por ese enorme destructor imperial, ¿no? Que ocupaba toda la pantalla, ¿no? Espléndido cinemascope del mítico Cine Palafox de Zaragoza, ¿no? Donde yo pude disfrutar de esa película, ¿no? De ese arranque, ¿no? De Star Wars. Yo creo que eso es pues un antes y un después, ¿no? En la historia del cine. Entonces, como digo, pues bueno, George Lucas lo que hace es presentar pues una película de corte infantil juvenil que tiene mucho de cuento de hadas, ¿no? Es una especie de, pues, ¿cómo os diría yo? Como un Tolkien en el espacio, ¿no? Una cosa así, ¿vale? Es muy curioso además porque Lucas, bueno, pues lo que hace en primer lugar es escribir un primer tratamiento, un primer guión, ¿vale? Que finalmente no va a llevar a la pantalla, pero os voy a enseñar una curiosidad, que es esta. ¿Vale? Esto es un cómic que adapta el primer tratamiento que hizo George Lucas, ¿no? De Star Wars, ¿vale? Digamos que tipo inteligente, pues bueno, pues luego lo que hizo fue perfeccionarlo y fue ajustarlo mucho más, ¿no? A la tecnología de la que él iba a disponer para plasmar en imágenes pues una historia maravillosa, un poquito menos ambiciosa a lo mejor, ¿no? De lo que aquí se nos muestra, que finalmente pues nos va a contar una historia protagonizada, como todos sabéis, pues por Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia y demás, ¿no? Pero bueno, para los que seáis curiosos, ¿no? Y queréis indagar un poco más en cómo Joseph Campbell, ¿no? Y todo esto de la mitología, la tradición folclórica y las religiones, pues influyeron en la configuración inicial de la saga galáctica por excelencia, con el permiso de Star Trek, ¿no? Pues bueno, pues no dudéis, ¿no? En haceros con este curioso ejemplar, ¿vale? Que yo creo que se editó, bueno, el Planeta de Agostini en España, creo que el año pasado. Yo creo que con esto me hice yo el año pasado, ¿vale? Y bueno, pues lo que hace Gareth Edwards en este Rogue One es, como digo, pues atentar un poco, ¿no? Contra ese tono de cuento mítico, de cuento de hadas, que yo creo que ha caracterizado el Star Wars controlado por George Lucas. Porque como sabéis, pues George Lucas, yo ya no sé si por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, y ahora explicaré por qué no, pues ha vendido, ¿no? El barco
a un nuevo capitán, ¿no? Que es esa otra gran empresa del cine de evasión que es Disney. Entonces, pues bueno, pues como digo, pues Gareth Edwards a esta película por vez primera, después de 7 partes, porque la primera parte de Disney respeta mucho ese tono, como digo, de cuento de hadas de las películas de Lucas, o sea, sabe tomar perfectamente el relevo, veremos luego por dónde van los derroteros, ¿no? Pero aquí es como si Disney de repente hubiera dicho, el episodio 7 se me ha criticado por parecerse demasiado, ¿vale? A las películas míticas de la saga de Lucas, ¿no? Las 3 antiguas películas. Pues ahora voy a hacer yo, pues como un cambio de tono. Me la voy a jugar en un spin-off. Y entonces voy a contratar a un director que dé una visión personal del universo Star Wars, ¿no? Y aquí ya voy a adelantar un poco lo que me parece Rogue One, ¿no? Yo creo que Gareth Edwards lo ha abordado. O sea, lo ha abordado. Mejor no lo podía hacer. O sea, a mí la película primero me descolocó un poco, ¿vale? Pero luego se me ganó. O sea, llegó un momento en el que dije, vale, sí, claro, es que ahora, o sea, ahora entiendo lo que este hombre ha querido hacer aquí. O sea, de alguna manera ha dado una visión realista, ¿no? Del universo Star Wars. Es como una relectura en clave verista de ese universo maravilloso, ¿no? De ese universo mítico que Lucas pues configuró en su saga galáctica clásica, ¿no? Entonces, claro, a mí me descolocó ya desde el comienzo, pues cuando la película empieza y uno cree pues que van a aparecer, ¿no? Las típicas letras amarillas, la banda sonora de John Williams, ¿no? Que en este caso el compositor es otro, pero da igual, o sea, realmente pues está clonando, ¿no? Constantemente lo que son pues las partituras más conocidas del, de las bandas sonoras de John Williams, ¿no? Entonces, pues como os digo, pues ya eso me descolocó, ¿no? El no ver ese arranque tan clásico, ¿no? Tan mítico que tienen estas películas, pues ya me dejó un poco fuera de lugar, ¿no? Fuera de sitio. Luego esos constantes cambios de escenario, ¿no? O sea, en 10 minutos de película yo pienso que hay como 5 cambios de escenario, ¿vale? Que ya tienen la idea de que el guión es mucho más complejo, ¿no? Que otros guiones que hemos visto. No te lo da todo mascado, ¿vale? O sea, no es una película infantil, sino que tú tienes que estar ahí un poco, pues, preocupándote, ¿no? Por lo que te están contando, por lo que está pasando. Luego te das cuenta también de que los personajes no son ni totalmente buenos ni totalmente malos, ¿no? O sea, no hay un maniqueísmo tan claro como sí que, por ejemplo, lo podía haber en El Retorno del Jedi, ¿no? O en La Guerra de las Galaxias, ¿vale? Sino que aquí es todo mucho más ambiguo, ¿no? O sea, ni los malos son tan malos, ¿no? Y tienen sus motivaciones, ni los buenos son tan buenos, ¿no? Y el personaje de Diego Luna en este sentido, ¿no? Que además él está extraordinario, como todo el elenco de actores, ¿no? Que están muy bien, ¿no? Forrest Whitaker, estupendo también, ¿no? Pues bueno, pues como digo, son personajes ambiguos, ¿no? Son personajes como mucho más adultos, como pertenecientes a un contexto mucho más real, ¿no? El arranque es un arranque tremendamente sobrio, ¿vale? Es muy bonito, pero no es un arranque que podamos definir como espectacular, ¿no? De hecho, a mí me recordó a la película de Tarantino, Malditos Bastardos, este arranque, ¿no? Y en ese sentido, pues como os digo, pues estaba yo ahí como descolocado, ¿no? Como diciendo, ¿es Star Wars esto o nos están aquí vendiendo otra cosa? Claro, y es que es como lo que os he explicado antes, ¿no? Es una reescritura, es una visión distinta, ¿no? Muchos fans pues siempre decían, ¿no? Que las películas de Star Wars que eran demasiado infantiles, que había que darles un tono más adulto, más tenebroso, más oscuro. Y yo creo que Gareth Edwards, en este sentido, pues ha conseguido el tono, ¿no? El tono
el tono adecuado, ¿vale? O sea, de hecho, por aquí es, ¿no? Por donde tiene que ir a partir de ahora las películas de Star Wars, ¿no? Veremos, ¿no? Si ese clima sigue siendo de esa manera en el esperado episodio 8 o continúa pues ese gran homenaje, ¿no? Visualmente apabullante que JJ Abrams hizo, pues os lo enseño de nuevo, ¿no? En el fantástico para mí episodio 7 de la saga de Star Wars, ¿no? Entonces, como os digo, pues yo creo que Gareth Edwards ha impuesto su criterio, ¿no? Ha impuesto su visión. Yo desconozco, ¿no? Porque yo no estuve allí en el rodaje, evidentemente. Yo desconozco las tensiones, ¿no? Que Gareth Edwards ha podido tener, ¿no? Y si han metido mano allí Zack Snyder, JJ Abrams, o vaya usted a saber quién. Yo desconozco, ¿no? De si esto de alguna manera ha sido un poco como el Dune, ¿no? De Laurentiis para David Lynch, ¿no? También uno de esos rodajes míticos, ¿no? Llenos de conflictos, del que David Lynch, como todos sabéis, bueno, reniega, ¿no? Aunque a mí la película me encanta, ¿no? Y de hecho, pues es una de las obras de culto, ¿no? Del cine de ciencia ficción, ¿no? Entonces, es posible, ¿no? Que este Rogue One, en vez de transformarse ahí en el, no sé, en el tremendo éxito, ¿no? Esperado, pues se transforme en una película de culto, ¿no? Una película que poco a poco, pues, vaya encontrando su lugar y que finalmente, fijaos lo que os voy a decir, sea de las películas favoritas de los aficionados, ¿no? Porque, como os digo, es una película que ofrece lo mismo, pero de una manera diferente, ¿no? O sea, es fiel a la saga en muchos aspectos, ¿no? Y luego hablaré de ello, pero como os digo, al mismo tiempo, pues se nota mucho, ¿no? La personalidad de un creador con una personalidad muy marcada, ¿no? Detrás de las cámaras. Además es un tipo que filma extraordinariamente, o sea, hay una belleza plástica, ¿no? En toda la película, y al margen de que él adopta soluciones estéticas muy curiosas para tratarse una película de Star Wars, como por ejemplo el uso de la cámara en mano, ¿no? ¿Vale? Que claro, si habéis jugado por ejemplo a Battlefield, ¿no? Pues bueno, algunos otros momentos, ¿no? Al Battlefield de Star Wars, claro, de las guerras estas sobre todo en la batalla final, ¿no? De la película, pues recuerdan un poquito a Battlefield, ¿no? En el sentido de cómo la cámara va siguiendo a algunos personajes, ¿no? Pero bueno, si os fijáis a lo largo de toda la película hay como, yo diría que incluso un poco de abuso de lo que es la cámara sin tipo de fijo, ¿no? Si os fijáis bien, la factura de las películas de Star Wars es tremendamente clásica, ¿vale? Y bueno, cámara en mano, yo no recuerdo ahora si a lo mejor sí que había un poquito en lo que es la película de JJ Abrams, pero desde luego yo creo que en la saga original e incluso en las nuevas que hizo George Lucas, para nada, ¿no? O sea, para nada. Y aquí sí que se adopta, ¿no? Esa solución estética, posiblemente para dar, ¿no? Esa sensación de mayor realidad, de mayor verismo, hombre, sin llegar a lo que es el docudrama, ¿no? Pero sin embargo, sí que por otra parte, pues hay planos, ¿no? Que te quedas ahí boquiabierto, ¿no? De una belleza plástica incontestable, ¿no? Que recuerdan mucho a Godzilla, ¿no? La película de él, que para mí es una de las películas más bellas del cine de género, ¿no? Comercial de los últimos años, ¿eh? Godzilla de Gareth Edwards. Y ya os digo que esta película también tiene planos que son de una exquisitez absolutamente arrebatadora, ¿no? Voy a utilizar una palabra, ¿no? Palabrejo y tal, que he oído por ahí en alguna ocasión, que es la palabra nolanización. Toma ya. Gareth Edwards ha nolanizado Star Wars. ¿Qué es esto de nolanizar? Bueno, pues esto viene del director, que es uno también, ¿no? De esos personajes que hoy en día pues son
pues un icono indiscutible del cine que se está haciendo, ¿no? Y alguien que está influyendo mucho, ¿no?, en la manera de entender el cine, que es Christopher Nolan, ¿no? Como sabéis, pues Christopher Nolan sorprendió a propios y extraños con su visión de Batman, ¿no? Y facturó una trilogía absolutamente memorable, ¿no? Y hace poco la volví a ver y volví a quedarme boquiabierto, ¿no? Y bueno, pues claro, yo recuerdo cuando yo era niño, ¿no? Y fui a ver la película aquella del Batman de Adam West, que, bueno, pues el episodio piloto se estrenó como si fuera un largometraje, ¿no? Y claro, pues aquella era una película muy colorista, ¿no? Muy sencillita, muy maniquea, donde los malos eran muy malos, los buenos eran muy buenos, ¿no? Batman llegaba incluso a derrotar a un tiburón, ¿no?, con un spray. Y bueno, después disfrutamos de, para mí también, ¿no?, la excelente película de Tim Burton, bueno, el binomio, ¿no?, de películas de Tim Burton, Batman y Batman Vuelve. Luego cogió la franquicia Joel Schumacher y bueno, pues hizo lo que hizo. Y aquello tenía un tono, ¿no?, como un poquito más adulto, pero con todo seguía teniendo un claro corte, pues juvenil, ¿no? Y de factura para el gran público, ¿no? Estaba muy lejos aún de lo que con Batman había pretendido Frank Miller, o de lo que se pretendió con La broma asesina, ¿no?, el otro cómic mítico, de lo que se pretendió con The Cool, ¿no?, el cómic de Bernie Wrightson, ¿no?, que también utiliza el personaje de Batman para servirnos una historia impagable de horror psicológico, ¿no? Y bueno, pues llegó el señor Christopher Nolan, ¿no?, y dio una visión de Batman, pues absolutamente novedosa, ¿no? Se acogió, pues, lo que es una película convencional y la transformó, ¿no?, en esa gran película de superhéroes, pero que uno los siente muy humanos, ¿no?, muy cercanos. O sea, el mundo de Batman, del Batman de Christopher Nolan, en el fondo es nuestro mundo, ¿no? Y si os fijáis también, pues es una película llena de ambigüedades, con un guión muy complejo y con unas soluciones dramáticas que para nada son complacientes con el gran público, ¿no? Y esto mismo, por eso lo voy a analizar, es lo que vais a ver en Rogue One, ¿no? Un guión bastante más complejo que el de otras partes de la saga galáctica. Si bien, hombre, puede pecar un poquito de, quizás para mí igual a lo mejor un poquito de demasiado metraje, ¿no? O sea, vale que el guión sea un poquito más enrevesado, pero bueno, a lo mejor tampoco era necesario, ¿vale?, tanto metraje para contar la historia que al fin y al cabo nos cuenta, ¿no?, que es el robo, ¿no?, de los planos de la Estrella de la Muerte, ¿no? Luego, pues los personajes, ¿no?, como os he dicho antes, pues tampoco son planos, ¿no? Son personajes que tienen muchas aristas, ¿no?, que tienen ambigüedades que van evolucionando, y muchas soluciones dramáticas, ¿no?, de la película, pues tampoco, como os digo, son comerciales, ¿no? Pero sí que hay que reconocer que en el fondo dejan mucha más huella en el espectador, ¿no? Yo tengo que reconocer que a mí me emocionó, ¿no? No voy a hacer spoiler, ¿vale? Por lo menos aquí, si voy a hacer alguno yo os lo diré, pero a mí me emocionó, ¿no? Ese momento casi del final. Bueno, es que el final es de aplauso. El final de la película, para mí, es de aplauso. Para mí es una escena memorable. Es una de mis escenas favoritas de toda la saga de Star Wars. Es genial. Es eso. Ya veréis la película. ¡Buah! Bueno, solo por eso merece la pena ver toda la película, ¿vale? Solo por eso. Y por lo bien que enlaza. Por eso antes os decía, ¿no?, que es una película que de alguna manera está traicionando el espíritu original de la saga de Lucas, pero al mismo tiempo lo respeta perfectamente, ¿no? Y ahí está la prueba esta del enlace, ¿no? O sea, cómo enlaza, de qué manera tan maravillosa, pues el final, ¿no?, de Rogue One con el inicio de una nueva esperanza, ¿no? Es que el ensamblaje es perfecto, es que es perfecto, ¿no? Te quedas emocionadísimo, ¿no?
Entonces, pues, en este sentido, ¿sabéis a lo que me recordó también la película? Y bueno, no voy a hacer spoilers, pero a lo mejor empiezo a decir cosas, ¿no? Que os pueden dar pistas, ¿no? Pues mirad, me recordó un poco a una serie que está muy de moda, ¿no? Y que también tiene mucho que ver con esto de lo que estamos hablando, ¿no? Con ir haciendo las cosas, pues como una especie, como con una especie más de mayor malicia, ¿no? Porque claro, el público de ahora, pues es un público ya mucho más resabiado, ¿no? Y a lo mejor no es un público tan inocente como lo era en los años 70, ¿no? Pues bueno, la serie de Juego de Tronos, ¿no? Que es una fantasía épica oscura también, ¿no? Fijaos, ¿no? Esto también es una fantasía épica oscura, el Rogue One, ¿no? De Gareth Edwards, ¿vale? Ambientada en, bueno, en un planeta muy, muy lejano, ¿no? En una galaxia muy, muy lejana y hace muchos, muchos años, ¿no? Y tremendamente tecnificada, ¿vale? Pero en el fondo es una historia épica tradicional, igual que es Juego de Tronos, ¿no? Pero tiene ese aura, ¿no? De historia para adultos. Y entonces, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Nadie está a salvo de morir, ¿no? Y eso es muy distinto respecto a otras cosas que hemos visto en la saga clásica, si bien, pues bueno, la Disney ya dio una sorpresa para mí tremenda, ¿no? En la película de JJ Abrams. Cuando, y esto, bueno, esto espero que no sea para nadie un spoiler, ¿no? Que todo el mundo que está viendo este vídeo pues haya visto ya el episodio 7. Pero cuando Kylo Ren, ¿no? Pues mata a Han Solo. Al parecer Han Solo, ¿no? Moría en el guión original de Retorno del Jedi, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Que a veces hay que tomar decisiones. Entonces, claro, interesa molestar al público, posiblemente si tomamos decisiones que son más inverosímiles pero más complacientes, ¿no? Pues en taquilla la película rentará más, ¿no? Porque la gente saldrá más contenta, ¿vale? Y entonces pues aquí Gareth Edwards ha optado por dar, como digo, esas soluciones de guión muy diferentes, ¿no? Entonces pues ya lo veréis, nadie está aquí a salvo de morir, ¿no? Y en este sentido va a haber muchísimas sorpresas. Ese tono amargo, ese tono realista, ese tono crudo, pues va a ofrecer algunos momentos para mí memorables, ¿no? Yo creo que Gareth Edwards pues nos devuelve al mejor Darth Vader, ¿no? La escena de presentación de Darth Vader es genial. O sea, es genial y eso, o sea, eso es puro Gareth Edwards. Eso es puro Gareth Edwards, ¿vale? O sea, si habéis visto con atención Monster o Godzilla, está ahí el autor, ¿no? Eso parece sacado de un relato de Clive Barker y de un grabado de Asher Giger, ¿no? O sea, yo me quedé diciendo, caramba, ¿no? Qué manera tan diferente, tan personal, tan perturbadora de presentar a este personaje mítico, ¿no? Este gran villano que es Darth Vader, ¿no? O sea, volvemos a saborearlo, ¿no? En ese momento en el que aparece, en el que tiene esa conversación, ¿no? Tan tensa y que acaba de esa manera tan divertida, ¿no? Con ese personaje. Y bueno, y ahora pues a lo mejor hago aquí un spoiler, ¿no? Entonces, pero bueno, el final, ¿no? O sea, el final es un homenaje a Vader, ¿no? O sea, todos, yo creo que de alguna manera todos estábamos esperando una escena así, ¿no? Ver, ¿no? De lo que es capaz un Sith, ¿no? Un Jedi maligno como Darth Vader, ¿no? Ese momento ahí en el pasillo oscuro de la astronave cuando la única luz, ¿no? Que refulge es el rojo sable láser de Vader con ese sonido, ¿no? Que es anticipo de la muerte, y esos personajes de la resistencia totalmente aterrados, ¿no? Disparando desesperados contra ese implacable verdugo, ¿no?
Bueno, o sea, me encantó. O sea, cómo está eso rodado, cómo está eso montado, el uso que hacen del sonido en esa escena. O sea, si os gusta el cine, vais a vibrar. O sea, es una escena, bueno, es una joya. O sea, esa escena es una joya, ¿no? ¿Cómo acaba la película? O sea, yo estaba viéndola y me estaba diciendo, bueno, había 5 ahí en la sala, ¿no? Y yo me estaba diciendo a mí mismo, pues, ¿esto qué es? O sea, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? O sea, esto es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, eso es maravilloso. Entonces, pues bueno, ¿no? Como os digo, solo por esa escena yo creo que merece la pena, ¿no? Ver este peliculón. A mí me parece un peliculón, o sea, si os lo digo. Star Wars 7 me gustó, ¿eh? Me gustó. Hice además la video review, ¿no? Y tiene sus fallos, pero la saga mítica de Lucas tampoco es perfecta. Y de hecho, hay algunas cosas que a mí me chirriaban mucho, sobre todo en Una Nueva Esperanza. Y fijaos que bien se conoce el asunto. Bueno, pues ya no sé si Gareth Edwards, el guionista de la película, o quién, ¿no? Pero de alguna manera aquí lo arreglan, porque claro, el gran fallo, ¿no?, que tenía la Estrella de la Muerte es que podíamos considerar que se habían olvidado de poner la rejilla de ventilación, ¿vale?, del reactor nuclear. Entonces aquí de alguna forma lo arreglan, ¿no? Porque claro, hay un intento de vulneración de la seguridad de esa arma de destrucción masiva que procede del creador de la misma, ¿no? O sea, tratar de destruir el imperio desde dentro, ¿no? Que yo creo que es además como en muchas ocasiones hay que hacer las cosas, ¿no? Arreglar las cosas pero desde dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la verdad es que eso me gustó muchísimo, ¿no? Es un detalle de guión que me encantó. Y se han percatado de algo que todo el mundo, que hemos visto Star Wars con cierto interés, ¿no? Que seamos fans, ¿no? Es cuestión de dejarte llevar ahí por la pasión, ¿no? O sea, cuando hay fallos, pues hay que verlos y hay que asumirlos y hay que perdonarlos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pues eso, ¿cómo es que se olvidaron de poner una rejilla, ¿no? En el tubo aquel, ¿no? Pues donde metían los misiles para... Pues claro, aquí se da la clave. Aquí se da la clave, ¿no? No es que hubiera habido despiste, no, no, no. Es que es intencionado para conseguir que la resistencia termine, ¿vale? Con esa tremenda arma de destrucción masiva. Qué bonitos, por cierto, los planos de las destrucciones de las superficies de los planetas en esta película, ¿no? ¿Os acordáis cómo los destruyen en otras películas, no? Qué bien lo hace aquí Gareth Edwards. Y algunos planos además recuerdan muchísimo a Godzilla. Es que estéticamente la película tiene muchas cosas del Godzilla de Gareth Edwards, ¿no? Por eso cuando yo la estaba viendo la película decía, yo no termino de ver aquí que han metido tanto la mano esos directores que se supone que Disney contrató para arreglar el desastre. O sea, yo no sé exactamente qué desastre arreglaron porque a mí la película me pareció soberbia. O sea, si os lo digo, me pareció soberbia. O sea, yo me quito el sombrero. O sea, Gareth Edwards, yo te aplaudo. O sea, ya me gustó mucho tu Monster, me encanta Godzilla. Yo sé que hay gente que es muy detractora, que hay gente que decía que, madre mía, ya verás tú Gareth Edwards dirigiendo Rogue One. A mí me parece un tipo, vamos, que sabe hacer muy bien el cine, ¿no? Muy inteligente y vamos, con una capacidad, ¿no?, para concebir plásticamente, ¿no?, las cosas, pues, o sea, insólita, asombrosa. Hay algo que me gustó y no me gustó, ¿vale? Y de lo cual tengo que hablar. Tengo que hablar porque, claro, yo soy fan también de este señor, ¿no?, del que os voy a hablar ahora. Al principio a mí me emocionó, ¿vale? O sea, yo estaba viendo la película y me pareció un detalle, bueno, precioso, ¿no? Precioso. Yo recuerdo también un detalle muy, muy bonito en El Hombre de Acero, película de Zack Snyder, guionizada por Christopher Nolan, cuando pues Henry Cavill, ¿no?, va a volar hacia el núcleo, ¿no?, aquel que estaba destruyendo el planeta Tierra, y entonces al levantar la cara hacían un pequeño fundido encadenado con el rostro de Christopher Reeve, ¿no? Y es un homenaje pues encantador, ¿no?, a uno de los grandes Supermanes de la historia del cine, ¿no?, al gran Christopher Reeve, ¿no? Bueno, pues aquí
volvemos a tener nada más y nada menos que, bueno, pues para mí el gran caballero del cine fantástico de todos los tiempos, con el permiso de Christopher Lee, que no es otro que Peter Cushing, ¿no? Vuelve Moff Tarkin, vuelve Peter Cushing. Claro, cuando aparece Peter Cushing, ¿no? En ese primer plano, muy de Gareth Edwards también, ¿no? Su rostro reflejado en ese cristal. Y claro, yo lo vi y dije, caramba, es Cushing, ¿no? O sea, se lo han puesto ahí, pues infográficamente y tal, qué detalle. Pero claro, de repente se vuelve y empieza a hablar. Y prodigiosamente, gracias a la magia de los efectos especiales, se transforma en uno de los personajes secundarios más importantes de la película, ¿no? O sea, estás viendo... Y por esto la película, pues también podemos decir que no genial, pero sí que muy original, ¿no? Es novedosa, ¿vale? Porque claro, estás viendo un señor, yo creo que Cushing, me leí hace muy poquito una biografía de él, lo que pasa que no la tengo aquí, si no os la mostraría, una biografía de él. Yo creo que este buen hombre, si la memoria no me falla, pues muere a finales de los 70, ¿no? Principios de los 80, yo creo que más o menos por ahí, poco después, ¿no? De rodar Star Wars, la película de Lucas, donde hacía, como os digo, de Moff Tarkin, ¿no? Y bueno, y claro, pues han pasado pues 40 años, ¿no? Y de nuevo lo tenemos, ¿no? Ahí a Peter Cushing. Maravilloso detalle, ¿no? Lo que pasa, y ahora viene lo de que no me gusta, es que hay algo que chirría ahí. O sea, no es un efecto especial. Al final te das cuenta de que no es un efecto especial tan logrado como otros de la película. De hecho, había momentos en los que a lo mejor os reís, ¿no? A mí me recordaba el bueno de Cushing a un teleñeco. Y estaba allí mirando y había ratos en los que no sabía si era un actor parecido a Cushing, al cual le habían aplicado también técnicas informáticas, todo un personaje hecho con técnicas informáticas. Tenía yo serias dudas, pues igual que Lucas hizo con Watto, ¿no? Con el general Grievous o con Jar Jar Binks. Pues bueno, pues ahora si Lucas creó esos monstruos, ¿por qué no recrear, ¿no? a Peter Cushing, ¿no? Un humano, a Moff Tarkin. Y entonces pues yo os digo, ¿no? Que hay un algo ahí que es como que es Cushing, pero al mismo tiempo no lo es, ¿no? Entonces hay un algo ahí que chirría, ¿no? Pero me pareció de todas formas una decisión, ¿no? También estética, ¿vale? Pues muy atrevida, muy curiosa, me imagino que será muy criticada, ¿vale? Y que de alguna manera, me trajo a la memoria, yo creo que es un proyecto de CMX, de Robert Zemeckis, avalado por Spielberg, es posible, que no lo llegaron a hacer o no lo han hecho, o duermen en un cajón, ¿no? Como tantos otros, de hacer una película en la que infográficamente pues volviéramos a disfrutar de actores pues como Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Charlton Heston, o sea, no sé, ¿no? O sea, ya se hizo algo parecido, ¿no? Con Marlon Brando en Superman Returns, ¿no? Ahí pues tomaron planos de Brando y bueno, y volvía a aparecer, ¿no? Brando ya muerto en aquella película. Pero no se hizo de una manera tan, como os diría yo, ¿no? Tan consistente, ¿no? Brando en aquella película no era tan protagonista como aquí sí que lo es Cushing, ¿no? Y bueno, pues ya veréis, ¿no? El resultado final, ¿vale? Vais a volver a ver a una interpretación de Peter Cushing 40 años después, ¿no? No deja de ser una cosa, pues bonita, entrañable para los que somos fans de, pues genial Van Helsing, ¿no? Y genial Sherlock Holmes bajo la dirección inigualable del maestro Terence Fisher, ¿no? En aquellas películas míticas, ¿no? de la Hammer. Pues bueno, pues ahí tenéis a Cushing, ¿no?
Y también hace lo mismo Gareth Edwards, lo que pasa que aquí sí que es un cameo, ¿no? Y me parece muy curioso y muy interesante con Carrie Fisher. Volvemos a disfrutar de esa Carrie Fisher joven, de Una Nueva Esperanza, en la toma final, ¿no? De la película, ya lo veréis. Y me dio también un poco la misma sensación, ¿no? Quizás ahí se note un poquito más. Dices, es infografía pura y tiene un algo de teleñeco, ¿no? No sé, podrían haberlo hecho de otra manera. Claro, yo entiendo que tiene que ser complicado, ¿no? Pero no sé, pues cogiendo pues tomas de Cruising, ¿no? De películas que él ha hecho y adaptándolas a esta, ¿no? Es que no sé exactamente cómo lo han generado, ¿no? Cuando pues tengamos en nuestras manos el Blu-ray, pues ahí nos enteraremos, ¿no? De ello. En todo caso, pues como os digo, una apuesta pues original, arriesgada, curiosa, diferente, ¿no? La de sacar, ¿no? A Carrie Fisher y sobre todo a Peter Cushing, ¿no? Mira que si lo nominan, ¿no? De secundario a Peter Cushing, bueno, no sé si la película esta tendrá nominaciones, no lo sé, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor nos sorprende, ¿no? A saber, ¿no? Y la nominan a alguna cosa, ¿no? Que sea técnica y tal, ¿no? Luego, pues, como os digo, estamos de enhorabuena porque, bueno, pues yo creo que, de esto os comentaba además algo, ¿no? Al comienzo del vídeo, de que Disney, pues, nos va a dar Star Wars para muchos años, ¿vale? A lo mejor incluso acabamos cansados de tanto Star Wars, pero claro, mejor esto que lo que pasaba antes, ¿no? O sea, Lucas realmente nos daba Star Wars con cuentagotas y, hombre, la verdad sea dicha, era muy pesado rehaciendo lo que ya había hecho, era muy pesado. Que si ahora voy a meter más efectos especiales en las películas, que si ahora las voy a digitalizar, que si ahora las voy a transformar a 3D, o sea, era muy pesado Lucas con eso, ¿no? O sea, haz más películas. Lucas envejeció y realmente pues solo hizo 6 versiones, ¿no? Para cine. Si olvidamos pues aquellas cosas de dibujos animados, de los droides y las guerras clon y aquellas otras películas, ¿no? Aquellos telefilmes de los Ewoks y tal, ¿no? O sea, para lo que es cine y tal, y hizo solo 6 películas, ¿no? Y las 3 últimas, anda que no le costó, ¿no? Al buen hombre sacarlas adelante. Entonces, pues en esto sí que los fans estamos de enhorabuena porque, bueno, pues Disney ha cogido la saga y ha entendido perfectamente pues que la gente quiere saber más, ¿no? Y aquí además se nos está demostrando, pues bueno, que se pueden contar muchas cosas relacionadas con el universo Star Wars, ¿no? Hay cameos maravillosos en la película, ¿vale? Los veréis y saberlas, no os voy a decir quiénes aparecen, pero hay cameos maravillosos y que de alguna manera, pues claro, se puede haber películas, ¿no? Incluso telefilmes, pues que nos cuenten las historias de esos personajes, ¿no? Elenco de actores, como digo, estupendo, ¿vale? Todos ellos, ya veréis que bien lo hacen. La película es espectacular y bueno, y la banda sonora, ¿no? Está, no es Williams, pero bueno, es Michael Giacchino, pero está a la altura, ¿no? Sabe perfectamente, ¿no? Coger a Williams, clonarlo, sintetizarlo y el score, ¿no? Que ha compuesto se adapta como un guante a las impagables imágenes de Gareth Edwards. No os la perdáis, Star Wars Rogue One, casi me atrevo a decir, venga, lo digo, una obra maestra, ¿vale? Una obra maestra, ahí queda. No os la perdáis, maravillosa, magnífica. De nuevo vuelve el mejor Darth Vader. A la espera, amigos del episodio 8, muchas gracias a todos.